Academia VRS. Triturando la literatura. Perspectiva nacional del impacto de la COVID en la transmisión de VRS. Lo que me gustaría explicaros, este es un artículo que está publicado en el Journal of Clinical Virology, se publicó en el 2021 y nos habla de la bronquiolitis aguda y la transmisión estacional del virus respiratorio sincitial durante la pandemia por COVID-19 en España. Se hizo una perspectiva nacional junto con la Sociedad Española de Pediatría. La verdad que se trata de un artículo muy interesante que, a pesar de que lo que revela es lo que todos en mayor o menor medida hemos podido ir constatando a lo largo de estos meses de pandemia, un poco comparando con nuestra experiencia previa, pero los datos que aborda son muy interesantes y además las conclusiones, pues bueno, dan que pensar un poco de cómo debería ser el manejo a lo mejor o sobre todo la prevención de esta infección por virus respiratorio sincitial que tanto dolores de cabeza causa a los pacientes que la padecen, así como a las familias. En resumen, podemos decir que el objetivo de este artículo era que la pandemia por COVID-19 y el uso generalizado de tratamiento no farmacológico en las intervenciones, es decir, el uso de mascarilla, distanciamiento social, higiene de manos, tuvo un impacto en la circulación del virus y la incidencia de infecciones del tracto respiratorio. Si comparábamos las visitas en urgencias, los ingresos de las bronquiolitis y los casos de virus respiratorio sincitial en el 2020 respecto a los 4 años anteriores. El método que utilizaron fue mediante un estudio retrospectivo multicéntrico de una encuesta nacional que se impulsó por la Sociedad Española de Pediatría y que recopilaba datos mensuales de los hospitales españoles entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2020. Recordemos que el estado de alarma y la pandemia pues se desató, depende del país, pero en el caso de España, alrededor del 15 de marzo del 2020. Por tanto, ya tenemos datos de que ese invierno posterior ya habíamos pasado un periodo elevado de aislamiento, distanciamiento social, el uso de mascarillas era frecuente, pero también hay que tener en cuenta, y ahora lo veremos, que en septiembre de ese mismo año se retomó la escolarización de forma completa, sí que con medidas no farmacológicas establecidas que marcaron bastante un antes y un después en la transmisión de infecciones respiratorias y, como no, del virus respiratorio sincitial. El análisis de las variables se hizo mediante series temporales y modelos de regresión de Poisson para cada índice. Este artículo fue escrito por David Torres y otros compañeros también del territorio que pertenecían al Hospital Clínico y a otros hospitales que posteriormente veremos. Los resultados que se obtuvieron fueron gracias a la participación de 38 hospitales que representaban la mayoría de las regiones de España y se comparaba lo que hemos comentado, el año 2020 respecto a los 4 años anteriores de las visitas a urgencias, antes y después del confinamiento. La media de visitas que se evitaron en el mes, al mes fueron más de 39.000 visitas, con solo 21 casos documentados en los hospitales participantes durante el 2020. O sea, solamente hubieron 21 casos documentados de infección por virus respiratorio sincitial. El pico estacional esperado de hospitalizaciones por bronquiolitis nunca se dio, y la mediana del número de admisiones en el 2020 que se evitaron, o sea, de la disminución del riesgo, fue de 100, con un intervalo de confianza que incluía el 0,05, en comparación con los datos que teníamos recogidos de forma sucesiva entre el 2016 y el 2019. Solo se dieron 3 casos hospitalizados confirmados por virus respiratorio sincitial durante todo el 2020 y la reapertura de las escuelas y los jardines de infancia no se asoció con un aumento de los casos de virus respiratorio sincitial, bronquiolitis o hospitalizaciones por ello. En conclusión, lo que se objetivó es una reducción drástica de los ingresos por bronquiolitis y casi una desaparición de los casos de infección por VRS en los hospitales españoles, coincidiendo con el pico de pandemia por la COVID-19. Este estudio fue un estudio retrospectivo multicéntrico nacional que utilizó datos de los hospitales que veis aquí representados, en mayor medida prácticamente de todas las comunidades autónomas del territorio español,
Y lo que comentábamos, tenemos datos desde primeros de enero del 2016 hasta diciembre del 2020. Se siguió un protocolo de investigación a través de encuesta enviada a los hospitales colaboradores a través de la Sociedad Española de Pediatría dentro de un proyecto nacional para el estudio de cómo intervenía la COVID en las diferentes infecciones pediátricas. Y los casos que se identificaron mensualmente a partir de hospitalización y códigos diagnósticos pediátricos y gráficos microbiológicos se recogieron en una base de datos comunes gestionada por la Sociedad Española de Pediatría. Se hizo este análisis de las variables mediante Poisson, como ya he comentado, y debido a las características de estos datos y que había diferente estacionalidad, se hicieron la estratificación mediante Fourier para evitar diferentes sesgos relacionados con el emplazamiento hospitalario, o sea que pudiera haber algún factor ambiental que pudiera estar relacionado. De estos 38 hospitales, los resultados que se arrojaron es que de las visitas al servicio de urgencias pediátricas, aquí lo hemos recogido, tenemos las visitas en el servicio de urgencias pediátricas, los diagnósticos de VRS, los ingresos por bronquiolitis de cualquier etiología y los casos confirmados de virus respiratorio sincitial. Como podéis ver aquí en la gráfica, lo que nos concluye el artículo es que en el 2020 se realizaron 579.393 visitas pediátricas, lo que supuso una reducción de un 40% de las visitas anuales en comparación con los años previos estudiados. Esto fue significativamente más bajo que lo que se esperaba según el modelo que había de regresión, aquí que veis, ¿no? Que los resultados obtenidos fueron los puntitos, y el modelo que se planteó, que se pensaba que iba a suceder por los datos que teníamos en el año previo, es lo que tendríamos con la línea continua. Por tanto, lo que se vio es que la tendencia para todos los meses desde marzo del 2020, cuando se establecía confinamiento a nivel general por la COVID-19, fue de un descenso drástico del diagnóstico de bronquiolitis en el servicio de urgencias, porque el número de urgencias disminuyó a 18.366. Respecto al diagnóstico concreto de virus respiratorio sincitial, en el 2020 no llegó a 4.000 casos, 3.912 casos diagnosticados de virus respiratorio sincitial, lo que supuso una reducción prácticamente del 60% en comparación con los años previos, pero aún así, casi todos los casos de virus respiratorio sincitial en el 2020 se detectaron entre enero y marzo. ¿Qué quiere decir? Que estos casos fueron diagnosticados prepandemia o pre-confinamiento, por así decirlo, o al final del invierno del 2019. A partir del mayo del 2020, los casos de VRS desaparecieron y solo hubieron unos pocos casos que se notificaron incluso durante la pandemia. Lo que nos dice el artículo es que solo hubo 6 casos en septiembre, 3 en octubre, 7 en noviembre y 5 en diciembre, cuando sabemos que desde septiembre hasta diciembre es cuando hay la máxima incidencia de virus respiratorio sincitial. Y en cuanto a los ingresos por bronquiolitis, en el 2020 hubo 1.962 hospitalizaciones, lo que supone una reducción del 62,1%, y de la misma manera estos ingresos por bronquiolitis en la UCI de pediatría, evidentemente si en general los ingresos disminuyeron, pues el artículo también arroja datos de que los ingresos en la UCI pediátrica disminuyeron drásticamente. Durante el invierno del 2020, los pacientes que requirieron ingreso en la UCI pediátrica en comparación con el año 2016 y 2019 fueron de 496 casos, sí, respecto a casi 1.000 casos que hubo repetidamente entre el 2016 y 2019, no de forma acumulativa, y solo uno de ellos se debió a enfermedad confirmada por virus respiratorio sincitial. Por tanto, podemos concluir que la reducción drástica del diagnóstico de bronquiolitis por VRS, así como de los ingresos o de las complicaciones, tienen mucho que ver con el impacto que tuvimos por la pandemia de la COVID-19, y lo que se postula es que hubo dos cosas relacionadas. El nicho ecológico que la COVID-19 produjo y que por tanto desplazó otros virus, o la circulación de otros virus, así como el distanciamiento social, el uso de mascarillas, higiene de manos, dificultad de interrelación entre los niños de nuestra
¿no?, de nuestra población, y todo eso hizo que la transmisión por gotitas que se produce en estas épocas del año y que se produce para la infección por el virus respiratorio sincitial no se produjera. Por tanto, podemos pensar que en un futuro la transmisión del VRS podemos prevenirla no solo con tratamientos farmacológicos, que son muy importantes, sino también con medidas higiénicas que no tienen por qué ser tan drásticas, pero que hay algunas de ellas que, ¿por qué no?, pues yo creo que han venido pues para quedarse.